Soy José Antonio Martínez Gil y hoy vamos a hablar de las diferentes prácticas musicales en épocas navideñas. Hoy día hemos aceptado socialmente que los villancicos son únicamente de Navidad. Pues eso no es del todo correcto. Empecemos por el término villancico, que en sí mismo quiere decir canciones de los villanos, es decir, de gente que viviera en los campos, pueblos o villas. Algo así como música popular, y es a finales de la Edad Media donde autores como Juan de la Encina y luego Francisco Guerrero, del que ya hablamos en un vídeo anterior, llevaron este estilo hasta el ámbito culto, con temáticas amorosas, lúdicas y sacras. No es hasta el siglo XVIII que se define villancico a toda obra sacra que servía para la festividad. El motivo por el que finalmente fueron adoptados por la Iglesia fue porque se convirtieron en composiciones con una fuerte presencia textual, es decir, el contenido tenía temáticas sacras de Navidad. Esto fue aprovechado como una herramienta evangelizadora. Es el caso de las ensaladas de Mateo Flecha el Viejo, las cuales, que no todas tenían una clara temática del momento del nacimiento de Cristo, como lo dice Sebastián Covarrubias en su Tesoro de la Lengua Castellana de 1611, afirma que las ensaladas eran compuestas por maestros de capilla para celebrar la fiesta de la Navidad, sumado a su carácter moralizante que todas tenían al final. Su sobrino, Mateo Flecha, el joven, publicó estas ensaladas en Praga en el año 1582, junto a otros compositores como Bartomeu Cárceres y Francisco de Peñalosa, lo cual nos indica el reconocimiento de su obra en el extranjero. ¿Qué te parece esta versión de la idea de villancico? Déjamelo en comentarios. Esto tan solo es un pequeño ejemplo de lo que ocurre en la península ibérica, pero ¿qué sucede en el resto de las regiones del mundo? Pues como ya decíamos antes, este tipo de música, donde predomina un mensaje en la música, era bastante común en otras regiones como la franco-flamenca, donde tenemos autores como Clement Janecan, con obras como Les Chansons de Sceaux o La Queja, o también Josquin des Prez con El Grillo. Pero donde la Navidad encontró su cenit fue en Venecia, de la mano de Cipriano de Rore, con los salmos de las vísperas de Navidad, que comprende obras como Dixit Dominus, Confite Mortivi, Beatus Vir, De Profundis y Momento Domine David. Y como no, de nuestro amado Giovanni Gabrieli. Hasta que te conocí. A ver, si te dije que eres Giovanni Gabrieli, algunas obras que aparecen en la Sinfonía Sacra de 1597 son de carácter navideño, como parece la Sonata Pianoforte, Quem Viditis Pastores, o Jesu mi Dulcissime y Auditor Príncipes. Aprovechando la grandiosidad de su escritura, la policoralidad y las formaciones de cantantes con instrumentos de viento, dio como resultado música de gran potencia y esplendor que a día de hoy nos siguen cautivando. Sinceramente, escuchando algo así, ¿cómo no volverse creyente? Y es aquí donde quería que llegáramos, a la sacralización de la música para la Navidad. Porque a partir de aquí, ¿será que autores Schütz o Pretorius asimilarán en el luteranismo este tipo de escritura navideña? De Heinrich Schütz tenemos Historia der Geburt Jesu Christi. Dice el título, ojito, Historia der Freuden und gnadreichen Geburt Gottes und Mariensohnes Jesu Christi unseres einigen Mittlers, Erlösers und Seelenmachers. Por otra parte, tenemos de Michael Pretorius, Misa de Navidad, reconstruida a partir de fuentes como Polyminimia Caduceatrix et Panegírica. Un ejemplo muy directo de Pretorius fue Es ist ein Rose sprungen, también conocido como Una rosa está floreciendo, ¿no? O emergiendo más bien. Es uno de los himnos navideños más emblemáticos del repertorio alemán. Ha sido musicalizado por varios compositores, entre ellos el mismo Pretorio,
cuya versión de 1609 es la más célebre y difundida. Concretamente, la obra tiene una historia y un simbolismo. El origen alemán, probablemente del siglo XV, con raíces en la poesía mariana medieval. La rosa simboliza a la Virgen María que da luz a Cristo como flor milagrosa en pleno invierno. Pretorius la armoniza posteriormente y la publica en la Usae Sionae número 8, y su tratamiento es sobrio, contemplativo y profundamente expresivo, ideal para la atmósfera de Adviento y Navidad. ¿Y qué sucede al otro lado del mundo? Bueno, concretamente en América, con la llegada de la cultura hispánica a América, no supuso la desaparición de las tradiciones indígenas, sino que, por el contrario, dio lugar a un profundo proceso de sincretismo cultural y religioso. La fusión de ambas tradiciones originó nuevas formas musicales, celebraciones y expresiones artísticas, enriqueciendo el repertorio navideño con elementos autóctonos, ritmos, instrumentos y lenguas originarias. De este modo, surgieron costumbres únicas que aún hoy se mantienen vivas en muchas regiones, reflejando la diversidad y creatividad de los pueblos americanos. Algunos ejemplos del ámbito americano que tenemos son Gaspar Fernández, que fue maestro de capilla en Puebla y Guatemala, que compuso numerosos villancicos en español, portugués y náhuatl. Un ejemplo sería un villancico en náhuatl para la Navidad, como los compuestos entre 1610 y 1614 en la ciudad de Puebla, donde se representan pastores indígenas y se integran elementos musicales autóctonos. También tenemos a Juan Gutiérrez de Padilla, maestro de capilla en la Catedral de Puebla también, que escribió misas y villancicos que incorporaban ritmo y estilo local. Ejemplo, a la jácara, jacarilla, que era un villancico con influencias africanas y americanas. También tenemos a Juan de Araujo, maestro de capilla de la Catedral de Lima y luego en La Plata, actual Sucre, Bolivia. Tenemos un ejemplo de él que dice Los coflades de la Estrella, villancico de negros para Navidad. Mezcla lenguas y ritmo africano con la tradición europea. También tenemos a Tomás de Torrejón y Velasco, que también fue maestro de capilla en Lima, con algunas obras como Si el alba sonora, que es totalmente de Navidad. Eustaquio Franco Rebollo, compositor en el Virreinato del Río de la Plata, también tiene una obra que dice Para divertir al niño, que era un villancico para la Natividad del Señor. Las características principales de estos villancicos coloniales es que se encuentran en lengua en español, náhuatl, quechua y otras lenguas indígenas. Incorporan ritmos africanos, indígenas y europeos. Relatan el nacimiento de Jesús, la adoración de los pastores y los reyes magos. A menudo incluyen personajes y costumbres locales. Eran interpretados en las catedrales y en festividades populares, parte de la evangelización y la celebración navideña. En definitiva, a partir del siglo XVII y parte del XVIII, veremos cómo el sentido de la música navideña, o como la conoceremos en el mundo hispánico como villancico, acabará imponiéndose hasta resignificar el propio sentido con el que nació este estilo compositivo. Cuéntame, ¿qué te pareció este video? ¿Te gustaría que habláramos de algún tema en concreto en el futuro? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale a la campanita, aprieta fuerte el botón de like y nos vemos.